Agenda Económica es presentado por... Conoce tu próximo New Mazda CX-5. Te pillé. No sea usted la próxima víctima. La mejor parte del día tiene un color ámbar y un nuevo gran sabor. Nueva Royal Guard Amber Ale. Siente el toque dulce que le dan sus maltas caramelo y el aroma de sus lúpulos especiales. Otro merecido relajo de Royal Guard. Bienvenidos a la agenda económica de este miércoles acá en CNN Chile, que al mismo tiempo que se están tomando todas las definiciones muy cambiantes respecto a las primarias presidenciales, el IPSA sigue cayendo en nuestro país. Este miércoles la baja fue de 2,74% y podríamos decir que ya en solamente 3 días ha caído más de 11% el selectivo local. Veamos el detalle de las caídas. ¿Cuál fue la acción que más cayó este miércoles? IAM, por si usted no la conoce, es Inversiones Aguas Metropolitanas, el accionista principal de Aguas Andinas. ¿Cuánto cayó IAM? 10,49%. En tercer lugar está Aguas Andinas, que ha sido la que más ha caído durante todos estos días. Este miércoles bajó 6,50%, directamente relacionadas ambas porque... dentro de lo mismo que hemos conocido de los independientes que van a ir a la Convención Constituyente, muchos hablan de hacer cambios profundos, por ejemplo, en los derechos de aguas, también declarar el agua como derecho garantizado por la Constitución para las personas. Entonces eso puede impactar mucho en las actuales reglas del juego para las sanitarias. Por eso están cayendo tan fuerte IAM y Aguas Andinas. ¿Cuál fue la segunda que cayó más esta jornada? Salfacorp, 7,15%. Y algo muy decidor es que de las 30 acciones que componen el IPSA, solamente 7 subieron, pero ninguna subió más de 2% y hay muchas caídas de 2%, de 3%, de 4%. Ese es el momento de la Bolsa de Santiago. Esto debiera continuar en los próximos días por la alta volatilidad. Y también les cuento que la volatilidad, al menos en el dólar, está cayendo. Cerró en 715 pesos este miércoles. Cambiamos de tema y les cuento que el consejero del Banco Central, Alberto Nodón, aseguró que si todo sigue bien con la recuperación de la economía y no hay imprevistos, el país podría crecer incluso más que el 6,5% promedio que el propio ente emisor proyectó en el último informe de política monetaria. Si bien no hemos pasado, no hemos terminado el periodo complejo para la economía, la pandemia sigue, pero a pesar de que no hemos salido completamente del problema, no hay ninguna duda que la economía está en un proceso de franca recuperación y que de no mediar otros eventos en el futuro, deberíamos terminar este año con un crecimiento relativamente alto, probablemente incluso más alto de lo que nosotros estimábamos en el último informe de política monetaria, toda vez que los datos que se han conocido con posterioridad a la publicación de ese informe han sido mejores que los que nosotros pronosticábamos. Muy importante eso, el Banco Central de manera extraoficial estaría elevando su proyección de crecimiento, que actualmente está entre 6 y 7%, por eso hablábamos del promedio de 6,5%. Y algo muy importante es el alza del cobre. Bueno, esta mañana la Comisión Chilena del Cobre subió la proyección de precio del metal rojo. El organismo elevó en $1 completo la estimación promedio de 2021. La ubicó en $4.30 la libra. Para el próximo año esperan que el valor promedio esté en torno a $3.95. La razón, bueno, las expectativas que tienen sobre el déficit de cobre refinado en el corto plazo, es decir, menos cobre en el mercado, sube su precio. Además de, en línea con lo mismo, reducción en los inventarios de las bolsas de metales. Respecto a la demanda mundial, se espera para este año 24,2 millones de toneladas, aumento de 3,4%, y para el próximo año la demanda subiría a 25,1 millones. Respecto a la producción del metal rojo en Chile, se proyecta para este año un alza de 1,8, en que el país generaría 5,8 millones de toneladas. Pese a las buenas cifras, desde Cochilco aseguraron que la situación de la pandemia en India o el potencial riesgo de una inflación en China podrían ser factores que generarían volatilidad en el cobre. Precisamente estos temores
indicadores de inflación fueron la causa de que el cobre este miércoles cayera 3,35% en la Bolsa de Metales de Londres. Luego que la Cámara de Diputados rechazara el impuesto a los superricos y el alza transitoria del tributo a las utilidades de las empresas, el presidente de la CPC señaló que no es el momento de discutir proyectos que son fruto de un impulso. Recordemos que de la iniciativa completa solo avanzó el Senado la baja transitoria del IVA a algunos productos. Las reformas tributarias, que son más bien sistémicas, que responden a objetivos de largo plazo, al país que queremos construir, eso no se resuelve con impulsos inmediatos. Hoy día Chile tiene los recursos para enfrentar la pandemia, están acordados por el gobierno y la oposición en el Congreso, están disponibles para hacerlo. El ministro de Hacienda ha dicho en varias oportunidades que hay margen para poder enfrentar esto y por lo tanto yo creo que hay que llamar más bien a la cordura. Hacemos la pausa y al regreso en Agenda Económica, nuestra sección ¿Cómo invertir mi dinero? Estaremos hablando de la inversión en departamentos actualmente. Ya volvemos. Hace 3 semanas comenzó el proceso del tercer retiro de fondos previsionales. Los pagos se concretaron a los pocos días de ingresar los requerimientos y la Cámara de Comercio de Santiago hizo una nueva encuesta para ver en qué cosas las personas buscan gastar ese dinero. Pasemos a revisar los principales resultados y las comparaciones. Algunas dan bastantes señales de cambios. Por ejemplo, la compra de alimentos bajó a 54% de las respuestas de las personas, cuando antes era mucho más en porcentaje de respuesta afirmativa. Pago de servicios básicos también bajó a 39%. Podríamos decir entonces que la mitad o menos de las personas dicen que van a ocupar ese tercer retiro para comprar alimentos o pagar servicios básicos, para que también tengamos una idea de la urgencia real de hacer estos retiros. Por ejemplo, esto es muy interesante, usar la plata para un emprendimiento subió a 15% de las respuestas de intención de las personas. Y aquí también, muy interesante, la inversión en ahorros de distinto tipo subió a 13% de las respuestas de las personas para qué es lo que van a usar el tercer retiro de fondos previsionales. Quizás las personas están empezando a invertir en una propiedad. Bueno, muy en línea con eso, un aumento de 24% hubo en las solicitudes de preaprobaciones de créditos hipotecarios durante el primer trimestre. Según el estudio de Enlace Inmobiliario, el alza más llamativa fue en las personas menores de 30 años, con 17% más que hace un año, mientras que entre 30 y 34 años el alza fue solo 3%. En promedio, cada persona solicitó en 3 instituciones financieras esta preaprobación y el incremento en los pedidos comenzó de forma considerable desde el tercer trimestre de 2020. De hecho, el pico en el volumen de las solicitudes fue en agosto, coincidiendo con el primer retiro del 10% de los fondos previsionales y con la tendencia a la baja que se ha visto en los niveles de tasa de interés para los créditos hipotecarios. Un aspecto importante a destacar es cómo los menores de 30 años han aumentado significativamente el número de solicitudes de preaprobaciones de crédito al compararlos con otros rangos etarios. Son jóvenes que buscan rentabilizar su 10% de la AFP o sus ahorros en compra de propiedades. Son jóvenes que ganan entre 800 y 1.200.000 pesos, que compran propiedades en verde o en blanco para tener la posibilidad de pagar en muchas cuotas el pie. Precisamente en nuestra sección de entrevistas ¿Cómo invertir mi dinero? Queremos hablar de la opción de invertirlo en departamentos. Lo conversamos con el cofundador y gerente de marketing de capitalizarme.com. Lo vemos en pantalla, Francisco Ackerman. Gracias por estar en Agenda Económica, Francisco. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Francisco, ustedes operan ya hace algún tiempo, pero muchas personas pueden estar viéndolos por primera vez. ¿De qué se trata el marketplace que ustedes fundaron? Capitalizarme.com es un marketplace inmobiliario que creamos ya hace 8 años, donde buscamos acercar oportunidades de inversión, que son departamentos básicamente, con un ticket menor a 4.000 UF, o sea, departamentos netamente
con un foco de inversión con las personas que están pensando en cómo mejorar su futuro a través de este instrumento. Por eso, por ejemplo, mencionar estas cifras, y nuestro público más grande son los jóvenes que están buscando tener una adicional a su jubilación principalmente. ¿Coincides entonces con este informe de Enlace Inmobiliario que habla del aumento en los informes de preaprobaciones de créditos para menores de 30 años, ese segmento conocido como millennials? Totalmente, totalmente. ¿Por qué? Porque cada vez es más común que las personas estén pensando en su futuro y estén viendo distintas alternativas de inversión. Y el año pasado en crisis, y este año últimamente tampoco se ha quedado atrás, en que los instrumentos se han comportado de manera volátil, las personas quieren tener un poco más de control sobre su futuro, sobre sus inversiones, no solamente depositarla en un fondo o en algún lado que esto se maneje absolutamente solo. Y la inversión inmobiliaria es reconocida como un refugio, pero además uno tiene el control, la propiedad es de uno. Uno la tiene ahí en arriendo, recibe esta renta recurrente que logra muchas veces cubrir los gastos del dividendo. Entonces, para los jóvenes es un producto muy atractivo, y además los jóvenes son los que tienen la capacidad de crédito lo más intacta posible. No han entrado todavía en el uso de grandes deudas, como cuando uno ya normalmente cuando tiene familias empieza a incurrir en una serie de gastos que quizás el día a día se los absorbe. Los jóvenes no tienen eso todavía. Francisco, hagamos una simulación. Yo tengo dinero ahorrado y me meto a capitalizarme.com. ¿Qué es lo que ustedes ofrecen? ¿Cómo se hace el proceso de manera resumida? Muy resumido, una persona dice, a ver, tengo mi 10%, por ejemplo, o ni siquiera, quizás no tengo ahorros, entro a www.capitalizarme.com, elijo entre más de 50 proyectos con distintas promociones, en blanco, en verde, en entrega inmediata, depende de lo que uno esté buscando. Entonces tú dices, a ver, yo tengo quizás 300.000 pesos mensuales, eliges una propiedad que tenga esa cuota para pagar el pie y reservo la unidad ahí mismo. Inmediatamente se ponen en contacto alguien del equipo para explicarte cómo funciona el proceso, sacar una preaprobación bancaria para que uno esté más o menos bien encaminado, y si todo está bien y hay match entre lo que yo reservé y lo que en verdad puedo, uno después firma la promesa de compraventa con la inmobiliaria. Nosotros somos ese socio estratégico de los clientes para que puedan adquirir estas propiedades. Interesante lo que mencionas, porque alguien puede pensar que tiene que tener la plata para el pie al contado, ya ahorrada. Sin embargo, lo que tú mencionas es que esa misma se puede pagar en cuotas. Efectivamente, no hay que tener los ahorros. O sea, obviamente tener ahorros siempre es muy importante y te ayuda a elegir, porque puedes elegir en cualquier entrega. Puedes comprarte algo usado, algo nuevo, algo que se entregue ya. Pero la gracia es que esta cantidad de ofertas te permite ocupar tu capacidad de ahorro mensual, que eso es lo más importante, te diría yo. Más que el ahorro, porque el ahorro es bueno, pero tener una capacidad de ahorro es la que te va a ayudar a invertir. Porque la inversión, recuerden que siempre parte de ahorrar. No sirve mucho invertir si uno no sabe ahorrar. Una persona puede decir, a ver, ok, tengo que pagar, por ejemplo, tú mencionaste 300.000 pesos destinados cada mes. Los ocupo para el pie del departamento, pero en algún momento también tengo que empezar a pagar el dividendo del crédito hipotecario. Eso ya es difícil sumarlo porque ahí la cifra se dispara. Sí, es que es muy importante ese punto, porque tú cuando pagas el pie en cuotas normalmente estás haciendo una compra en blanco o en verde. ¿Qué quiere decir esto? Que el edificio está en construcción y al momento de que te entregan la propiedad, ahí recién tú sacas el crédito hipotecario y ahí empiezas a pagar el dividendo. Que recuerden que el dividendo es el costo de financiamiento, básicamente la cuota del capital que tú pediste prestado para los intereses que te da el banco. Pero la propiedad también en ese momento empieza a arrendarse y ese arriendo normalmente te genera un ingreso adicional. Y lo lógico o lo ideal que busca un inversionista es que este ingreso por arriendo cubra los costos del dividendo. Entonces uno podría decir que ahorra para pagar el pie o paga el pie ahorrando, pero después la propiedad prácticamente se podría estar pagando sola siempre y cuando estos ingresos sean mayores a los egresos que tiene la propiedad. Ahora, tú mencionaste que ustedes tienen muchas oportunidades y dependiendo de qué es lo que quiere el cliente. Como son tantas las opciones, son tantos los lugares, yo a veces, cada trimestre, salen informes de al menos 10 o 15 instituciones dando cada una sus propias cifras de alza en ventas, alza en precios, alza en rentabilidades, descenso en rentabilidades. La verdad es que no siempre coinciden y puede ser difícil orientarse o
dónde elegir. ¿Cómo ustedes pueden darle esa orientación a la persona que no tiene por qué conocer el mercado inmobiliario y lo que sí tiene decidido es invertir ahí? ¿Cómo lo orientan? Es que bueno, la gracia es que nosotros como Marketplace trabajamos con más de 300 brokers, trabajamos con empresas, incluso empresas de nuestra competencia, compran o venden los departamentos de nuestro Marketplace, pero nosotros tenemos un set de más de 300 brokers que son estas personas especializadas en la inversión inmobiliaria, y cuando uno puede quizás no reservar inmediatamente, sino que puedes agendar una reunión con un broker. Y este agente que es especialista te orienta, te dice, a ver, veamos, quizás, mira, con tu renta no te conviene este sector porque es un sector muy consolidado, muy caro, te conviene por acá, esto es lo que está pasando. Ellos manejan la información al revés y al derecho y te ofrecen la oportunidad de inversión que se adecue más al perfil. Es muy importante también autoconocerse, porque obviamente esta persona te puede estar ayudando, pero uno también tiene que conocerse un poquito por lo menos cuál es tu perfil de riesgo. Pero para eso tenemos este set de muchos brokers que están ahí atentos a atender a la persona que quiera invertir. Esto no es solamente meterse y comprar online, porque invertir en una propiedad probablemente es la inversión más grande que uno hace en la vida. Lo puede hacer online, o sea, una persona que ya ha invertido antes quizás va a querer hacer eso más simple, pero las personas que no pueden agendar una reunión con alguno de nuestros expertos. ¿Qué le podrías decir a una persona que quiere hacer esta inversión, pero también tiene la duda? ¿Qué es lo que pasa si ya completo el pie, pago todas las cuotas, pido el crédito hipotecario, tengo que empezar a pagar los dividendos y no consigo un arrendatario? ¿Qué recomendación le puedes dar a la persona? Muy, muy importante. Es uno de los grandes miedos que puede tener una persona al momento de invertir en bienes inmobiliarios, pero lo importante es partir desde la base pensando siempre en el arrendatario. Recuerda que cuando tú te conviertes en inversionista inmobiliario, es un negocio esto, y tú tienes que preocuparte de que tu cliente, que es el arrendatario, sea bueno y esté feliz. Entonces, parte de la base de elegir una buena ubicación donde haya una alta demanda de arriendo. Normalmente todos los proyectos que trabajamos nosotros cumplen con esas condiciones, como estar en un radio de 1 kilómetro de una estación de metro, en caso de regiones que estén a 15 minutos de distancia caminando de los distintos servicios de la ciudad, cosa que siempre haya demanda de arriendo. Entonces uno parte con la ubicación, después con la calidad. No es lo mismo invertir en un proyecto de mala calidad donde tú, no sé, tienes que hacer una fila de 45 minutos para tomar un ascensor, que un edificio que esté diseñado para el cuidado del arrendatario o de las personas que viven ahí. Entonces, todo eso también es importante, esos detalles. Y por último, la patita de elegir al arrendatario, que en ese caso nosotros tenemos una empresa que se llama Capitalizarme Rent, que es parte de nuestro holding, que tenemos más de 1.600 propiedades administradas, un seguro de no arriendo. O sea, si tienes un arrendatario que no paga, tiene un seguro que te cubre por 6 meses, un seguro de pago puntual, que es para que te llegue el pago todos los 5, y además un seguro si te deja daños en la propiedad. Y todo eso cuesta un 8,5% del valor de la administración o del arriendo mensual. Entonces, uno puede tener la opción de hacer todo por su cuenta, que obviamente uno puede administrarlo por cuenta propia, es muy importante, pero para eso los tips: elegir bien la propiedad y preocuparte de elegir al arrendatario también. Es muy importante. O tomar los servicios de una empresa externa, una empresa como la nuestra, que te facilita este servicio, que da mucho valor, porque a veces uno no tiene el tiempo de elegir bien al arrendatario. Solamente como dato, ¿sí? Solo como dato, para que tengas un datito, 1.600 propiedades administradas y solamente han habido 3 en estos últimos 2 meses. 3 morosidades, o sea, menos del 0,5% de los arrendatarios no paga a tiempo. Para que uno, cuando dice, oye, ¿es normal que no te paguen? Bueno, menos del 0,5%. Francisco, cuéntame un poco cómo se mide la rentabilidad de esta inversión, porque es también un índice que se ocupa para saber dónde invertir. ¿A qué se refieren con por ejemplo, un 7 o un 8% de rentabilidad en el arriendo? Perfecto. Mira, hay 2 indicadores muy importantes acá. Está la rentabilidad bruta, que esta es muy básica, no la recomiendo, pero es buena saberla como para orientarse, que es el arriendo multiplicado por 12 dividido el valor de la propiedad. Normalmente eso te va a dar un número como ese 7%, 6%, va a depender. Hoy día está tendiendo más al 5% los números. Pero ¿qué pasa? Todos sabemos que las propiedades no están arrendadas los 12 meses del año continuamente. Existen gastos también. Entonces, existe otro indicador que es el cap rate,
que para quien no entiende, porque son siglas en inglés, pero es la tasa de capitalización y básicamente la fórmula es el arriendo multiplicado por 12, pero tú le restas todos los gastos anuales que tendrá la propiedad y eso lo divides por el valor de la propiedad. Y ahí normalmente uno baja este porcentaje. Uno podría decir que, por ejemplo, te va a dar en vez de 12, te va a terminar dando 12 arriendos, te va a dar 11 o 10,5 arriendos divididos el valor de la propiedad. Y esa va a ser la verdadera tasa de capitalización y de retorno de esta inversión. Después uno además, si quiere, puede ir sumándole la plusvalía, pero son otros indicadores. Acá cuando uno quiere saber si el arriendo es rentable, es el arriendo menos los gastos de la propiedad, no se le descuenta el crédito hipotecario, que es gastos propios de la propiedad, o sea, las contribuciones, la administración, las reparaciones que tú tengas que hacer, si es que tienes que hacer aseo alguna vez al año, todo eso se lo restas a los arriendos y lo divides por el valor de la propiedad. Francisco, dos últimas preguntas bien breves porque se nos acaba el tiempo. ¿Cantidad de dinero mínimo que uno pueda disponer mensualmente para empezar a pagar la cuota y empezar a invertir? Con 180 mil pesos mensuales, entre 180 y 200 mil pesos mensuales, uno ya debiese poder optar a una inversión inmobiliaria y yo diría que una renta recomendable sobre 1 millón de pesos. Existe, obviamente, para comprar con menos, existe, como así existe el mundo de los subsidios, pero para invertir de forma relativamente más sana, te diría que con 1 millón de sueldo y 200 mil pesos mensuales de cuota. Y hoy, a miércoles 19 de mayo, el lugar, ya sea en Santiago o en otra comuna del país, que está siendo de las mejores opciones para invertir en el departamento. Mira, se está viendo mucho la comuna de Cerrillos, de Macul, San Joaquín y también La Cisterna. O sea, no La Cisterna. San Miguel, que San Miguel tiene un sector del llano que ya está consolidado, pero lo que no está en el llano, sino que es en los alrededores, viene creciendo todavía a un buen nivel y es una comuna que está bastante más consolidada que antes. Entonces te diría que tiene muy buenos retornos para encontrar. También Conchalí, pero Conchalí está siendo emergente, que vendría siendo la continuación, o uno podría esperar que crezca similar a lo que creció Independencia. Exactamente, de hecho vi un informe de que decía que San Miguel ya está siendo muchas veces más caro que vivir en Providencia. Francisco Ackerman, gerente de marketing de capitalizarme.com, gracias por estar en CNN Chile. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, ¿cómo invertir mi dinero? Es la tipo de entrevista que vamos a hacer cada vez más seguido acá en Agenda Económica, pero que ustedes tomen las mejores decisiones. Las entrevistas quedan en la página web de CNN Chile y también en Instagram y muy prontamente también en LinkedIn estaremos dándole estas recomendaciones que ojalá les ayuden. De esta manera terminamos la agenda de este miércoles. Sigan acá en CNN Chile.